Bueno, buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, un gusto, doctor. Buenos días y buenos días a todos los que están viéndonos desde la plataforma. Bueno, me voy presentando. Primero que nada, gracias por sumarse al EpiFest. Mi nombre es Nadine, soy una de las voluntarias. También siempre comento que también me acompaña conmigo la epilepsia, que es otra compañera. Y bueno, antes de empezar con la charla les quiero ir comentando una cosita que es más o menos lo que nos estuvo comentando Ivana. Cada una de las charlas puede durar aproximadamente unos 40 minutos y vamos a dejar unos 10 minutos finales que son para hacer preguntas. Si por favor se pueden acercar al micrófono que tienen ahí para hacerle las preguntas al doctor directamente en ese espacio. Y después también van a ir surgiendo preguntas a través del chat virtual, que no los dejamos de lado, por favor. Bueno, ahora sí, quiero presentarles al doctor. Que nada, muchas gracias por hacer posible este evento. Bueno, él es el doctor Nahuel Pereira da Silva. Él es neurólogo, jefe de la sección de epilepsia y de la división neurológica del Hospital Ramos Mejía, gerente y director técnico de Neuraxis, médico neurólogo del Sanatorio de la Trinidad Mitre, subdirector de la carrera de especialistas en la carrera de especialistas en epilepsia en la UBA, es el profesor adjunto de la UNAG, que es la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y miembro del ACE, Liga Argentina contra la Epilepsia, y de la SNA, Sociedad Neurológica Argentina. Así que, bueno, gracias y la audiencia es toda suya. Muchas gracias, Nadine. Muchas gracias, Ivana. No recuerdo tu nombre, pero muchas gracias a la UBA, ¿no? Creo que por todo lo que comentaste. Les comento a la audiencia. Yo voy a estar hablando un poco a los que están acá delante mío y un poco voy a ir mirando a la cámara, así me ven del otro lado un poco más directo. El año pasado hicimos una jornada de enfermedades raras acá en la UBA, junto con la ACE, que la verdad estuvo muy buena, así que me da mucho gusto ver que todo eso ha ido creciendo y estaría bueno trabajar en colaboración. La verdad es excelente, muchísimas gracias. Y está bueno que la universidad deje de ser una cosa estanca y que salga, ¿no?, a la sociedad, eso está buenísimo. Bien, bueno, vamos a ir arrancando, gente. ¿Cómo están? Ahora bárbaro, en un rato los quiero ver, a la tarde los quiero ver. Bien. Bueno, a ver, nosotros somos neurólogos, atendemos muchas enfermedades. Hoy, dentro de todo ese gran universo, lo vamos a ir focalizando a lo que es la epilepsia y vamos a ir también después a enfocarlo a qué son las crisis y cuáles son las crisis de epilepsia con las que nos podemos encontrar, por lo menos de forma más frecuente. Esperen que me voy a traer esto para acá. Ahí está. Porque a mí me gusta caminar, ir, venir, esto de estar sentadito no me gusta. Bueno, la epilepsia, a ver, vamos a las definiciones del libro. Es un desorden del cerebro, de la cabeza, que está caracterizado por una predisposición duradera, es decir, a lo largo del tiempo, a generar crisis de epilepsia. No solo la crisis en sí misma, muchos de ustedes ya lo saben, que es también sus consecuencias. Hay pacientes que tienen problemas cognitivos, hay pacientes que tienen más problemas sociales o psicológicos, toman medicación, los posibles efectos adversos de las medicaciones. Todo eso forma parte de lo que es la definición de lo que es una epilepsia. Y parte de esta definición es, bueno, una crisis de epilepsia. Bueno, ¿qué es una crisis de epilepsia? Ok, es algo, un evento que empieza de forma relativamente brusca y termina también de forma relativamente brusca. A eso nosotros lo llamamos paroxístico, no importa la palabra. A veces este inicio no es tan brusco y la finalización tampoco es tan brusca, pero más o menos uno sabe dónde empieza y dónde termina. Y esto se debe a que nuestro cerebro, por alguna razón, en las personas que tienen epilepsia, funciona o pierde el balance de cómo funciona normalmente, ¿sí? Entonces, en ese momento, ese cerebro está hipercoordinado, está descargando sus potenciales de acción, las descargas que generan la crisis,
las está generando de forma muy sincrónica y ordenada. Habitualmente funcionamos, hay cosas que estimulan, digamos, el cerebro y cosas que lo inhiben. Del balance ese funcionamos más o menos normalmente. Cuando ese balance se pierde y predomina la excitación, ahí es que se produce la crisis de epilepsia. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es modular a nuestro cerebro. Y esto lo podemos ver tanto en la clínica, con lo que veo en el paciente, y si hiciéramos un electroencefalograma, uno también ve, ok, acá empieza la crisis, acá termina. Bien, ahora, la gran pregunta es, una crisis de epilepsia, perdón, una crisis epiléptica, ¿hace a una epilepsia? Pregunta al auditorio, si hay alguno por ahí del otro lado, lo digo yo, es como si estuviesen muertos, ¿no? Del otro lado. No, pero si están del otro lado del streaming también puede responder, ahí Guillermo me dice si responde. No. Bien, ahí no, categórica. Bien. Bien, el tema es, una sola crisis de epilepsia tiene que cumplir algunos criterios. Hay gente, por ejemplo, que tiene diabetes, le bajó el azúcar, puede tener una crisis de epilepsia. Ahora, eso no es por una epilepsia, es porque le bajó el azúcar. Le corrijo eso y deja de tener crisis. Entonces, para tener epilepsia, tengo que tener una historia clínica personal o familiar. Obviamente, tengo una crisis de epilepsia y toda mi familia tiene epilepsia. Bueno, va a sumar un porotito, ¿no? A que sea una epilepsia. Tengo que hacer los exámenes complementarios, encontrar algo más que me apoye el diagnóstico. Y inicialmente lo que hay que hacer es ver que esa crisis de epilepsia no sea otra cosa. Hay crisis que se llaman crisis sintomáticas agudas, que no sé si en algún momento alguien habla de esto. Por ejemplo, una persona tiene un traumatismo y en ese momento, de cabeza digo, no del pie, y en ese momento puede tener una crisis de epilepsia. Eso quizás sea como la respuesta inicial, o sea, el cerebro al daño tiene poquita forma de responder. La crisis de epilepsia es una. ¿Sí? Entonces lo golpeo, choqué con la moto, me hago pelota, tengo una crisis de epilepsia, bueno, por ahí no es que yo voy a tener una epilepsia. Fue la forma que tuvo de responder el cerebro a ese daño en ese momento. ¿Sí? Tengo que ver qué pasa en el tiempo. Como les dije, baja el azúcar, puedo tener una crisis. Yo tengo que ver si esto no puede deberse a otra causa. Si no tengo otra causa o no tengo otro diagnóstico que nosotros llamamos diferencial, bueno, quizás sea una epilepsia. Si en el electro, en la resonancia, encuentro algo que me pueda apoyar una epilepsia, listo, con una sola crisis tenés epilepsia. Si no, tengo que esperar por lo menos una segunda crisis. Si no, es como que me falta información. Es un terreno complicado porque a veces en la primera crisis, si uno no puede hacer el diagnóstico, el paciente queda ahí en el limbo, entonces hay que ver qué hacemos ahí. Ahí hay que hablar con el paciente, básicamente. Y ahí nosotros, Guillermo anda marcándome el tiempo porque yo hablo y... Hola, coordinadora, ahí, yo hablo. Bien. Entre lo que nosotros hacemos los médicos primero es, ante lo que le está pasando al paciente, lo primero que tenemos que hacer es hablar con el paciente. El neurólogo es un médico que tiene que hablar con el paciente. Por lo menos el neurólogo que hace epilepsia tiene que hablar con el paciente. Es más, por ahí no los revisamos, pero tenemos que hablar con el paciente. Es fundamental, nos tiene que contar lo que siente, lo que les pasa. Esa es la información que necesitamos. Entonces, lo primero que hacemos es ver qué tipo de crisis es o qué tipo de crisis sospechamos. Si tenemos más datos, podemos ver qué tipo de epilepsia es. Eventualmente, sobre todo en pediatría, eventualmente veremos si hay algún síndrome en particular, ¿sí? Y después de ahí veremos si hay alguna comorbilidad, la causa, cómo lo tratamos, etc. Hoy vamos a quedarnos en el primer rengloncito, ¿no? El tipo de crisis. A grandes rasgos vamos a tener tres tipos de crisis. Lo que son las crisis focales, las crisis generalizadas y el último... Siempre tiene que haber una bolsa de gato, gente. Lo que no sabemos, en algún lado lo tenemos que meter, ¿sí? Claro focal, buenísimo. Claro generalizado, buenísimo. No tengo idea, bueno, las mando ahí abajo de la alfombra. Ese espacio siempre tiene que estar. En todas las clasificaciones está. Bien.
Vamos a hablar sobre todo de las generalidades de las crisis focales y las crisis generalizadas. A grandes rasgos, una crisis focal es aquella que empieza en alguna parte del cerebro puntualmente y más o menos se queda por ahí. Las crisis generalizadas, si bien es difícil pensar que de repente todo el cerebro junto a la vez está coordinado y que me hace una crisis, seguramente empieza en algún lado puntual, pero rápidamente involucra gran parte del cerebro, ¿sí? Entonces la crisis focalizada es más, ocupa un lugar más chiquito del cerebro, la crisis generalizada ocupa gran parte del cerebro. ¿Alguien sabe el tamaño que tiene el cerebro? Pregunta ahí a la audiencia. Si les digo que un cerebro entra en mi mano, ¿me creen? Porque uno lo tiene idealizado, ¿no? Parece que el cerebro es enorme, gigante, más grande que esta habitación. No, les puedo asegurar que es una cosa chiquitita que entra en una mano, un cerebro. En ese cerebro está todo lo que nos hace funcionar. Bien. Y en las crisis focales vamos a tener que tener en cuenta dos cosas, que son las que el médico les va a preguntar una y otra vez. Primero, si tiene compromiso o no de la conciencia. Cuando tiene la crisis, el paciente les puede responder, les puede hablar. Si vos le hablas, te entiende, ¿sí? ¿Está conectado o lo ves como perdido que no te puede responder? Y cuando pasa la crisis, el paciente te mira y dice: yo escuchaba que vos hablabas así, pero no te podía responder. Bien, ahí hay compromiso de la conciencia. Hay algunas crisis que no, ¿sí? Donde el paciente, incluso teniendo la crisis, de alguna manera puede interactuar con nosotros. Y el otro componente que les vamos a preguntar sobre todo es si hay algo motor. ¿Qué significa algo motor? Básicamente si se mueve, ¿sí? Hay diferentes tipos de movimiento, no viene al caso, ¿no? Pero si hay algo, si el paciente está quietito, inmóvil, o hace algo con la mano, si tiembla, si hay algún movimiento, ¿sí? Y la otra cosa que les van a preguntar mucho es si sintieron algo cuando empieza la crisis. Esos 10 segundos, lo que habitualmente antes se llamaba aura, pero que en realidad no es el aura, porque el aura es algo que es un aviso de que va a pasar algo. Y en realidad el aura ya es parte de la crisis, ahí ya empezó la crisis, ¿sí? Entonces lo que pasa en los primeros segundos también les vamos a preguntar y repreguntar qué sintieron. Si ustedes no lo saben, se lo cuentan a un testigo para que el testigo después lo recuerde. Bien, y generalizadas, las crisis generalizadas, vamos a tener también unas que van a tener mucho compromiso motor, después vamos a ver algunos videos, y las que no tienen un compromiso motor. Las no clasificadas las vamos a dejar por ahí dando vueltas, déjenlas por ahí. Bien, entonces dentro de este gran grupo de crisis vamos a agarrar por un lado las focales y por el otro lado las generalizadas. Dentro de estas epilepsias focales, nuestro cerebro, así chiquitito como es, básicamente tiene 5 lóbulos. El lóbulo más grande es el frontal, en tamaño. El que le sigue en tamaño es el temporal. Y después el parietal, occipital, ínsula son más chiquititos. Entonces como que esos los vamos a poner todos juntos. Y si bien no es el más grande, el que más epilepsia suele generar es el lóbulo temporal. Entonces nuestras divisiones en nuestro cerebro hacemos, dividimos las cosas para bien cuadrados, sí, no, vamos para acá, vamos por allá. Las temporales son las más frecuentes, vamos a ir por un lado. Después vamos a tener las frontales. Y después todo el resto, que nosotros lo llamamos cuadrante posterior, porque está atrás. Parietal, occipital, ínsula, está todo para atrás, son mucho menos frecuentes. Entonces vamos a hablar sobre todo de las temporales y las frontales. Las temporales, yo les voy a contar, justamente yo les digo que nosotros hablamos con los pacientes. Bueno, les voy a contar lo que me contó un paciente que tiene una crisis temporal. Empezaba con una sensación extraña, ¿sí? En su cuerpo, en su cabeza, una sensación que no puede definir. A veces era linda, a veces era fea. Se sentía raro. Y a veces tenía lo que nosotros llamamos una sensación epigástrica ascendente, que básicamente es una sensación como de acidez,
o alguna cosa que parece una acidez, pero que por ahí no comieron algo, y que uno la tiene como en la boca del estómago, lo hago ahí, pero también a la cámara, así me ven de ahí, en la boca del estómago, y a veces empieza como a subir hacia la garganta. ¿Cuál es la diferencia con una acidez? Primero que dura poquito tiempo, y seguramente tienen eso, y después suceden algunas cosas más. Entonces empezaba con esas sensaciones. Son dos sensaciones muy típicas del lóbulo temporal. Después tenía compromiso de la conciencia, esto que acá dice ruptura de contacto. Él escucha que le hablan, pero no puede responder, ¿sí? O sea, perdía esa capacidad de conectarse con el medio. Se quedaba quietito, se queda muy quietito, con la mirada fija, perdida hacia adelante. Y ustedes, si han visto un paciente que tiene una crisis focal así, ven que no es que se le ponen los ojos vidriosos, pero le cambia la mirada, ¿sí? No es la mirada habitual del paciente, ¿sí? A eso nosotros lo llamamos como esa mirada fija. Después un brazo se le ponía como más rígido y en una postura medio extraña, y con el otro, si bien no recordaba de qué lado, empezaba como a jugar con las cosas que tenía alrededor. A eso nosotros lo llamamos automatismo. Un automatismo, la definición académica es que es un movimiento semipropositivo. Lo vamos a traducir al cristiano. Es un movimiento que no es del todo voluntario, o sea, no es voluntario, y el paciente parece que está haciendo algo que en realidad lo tiene que estar haciendo, pero lo está haciendo sin un objetivo claro. Por ejemplo, si yo estoy acá en la charla y de repente empiezo así con una crisis y que me desabrocho el botón o que me quiero desabrochar el botón y empiezo a jugar con la ropa, no es el momento adecuado para hacerlo, ¿sí? O pacientes que están mirando la tele o agarran el control remoto y lo empiezan a mirar, juegan así, y no te hicieron, no cambiaron el canal, ¿sí? Entonces empiezan a jugar con su propio cuerpo, con la ropa, con las sábanas o con los objetos que tienen alrededor. Parece que están haciendo algo, pero en realidad no están haciendo para lo que para ese objeto, para lo que está hecho. Me salió medio rara la redacción, no importa. Y después empezaba como a chupetear o a mascar chicle. Empiezan. Cuando termina la crisis, puede hablar. La verdad, este paciente se recuperaba bastante rápido. En las crisis del lóbulo temporal no siempre se recuperan tan rápido. A veces duran un minutito, o sea, si bien son cortas, vamos a ver después lo que es una ausencia que es mucho más corta. Entonces dura un minutito y después pueden estar medio confusos, medio dormidos por 20 minutos, un ratito largo, ¿sí? O sea que todo, entre que empieza, termina y se recupera, a veces pasa bastante tiempo, ¿sí? Bien, después el resto son todas las cosas que nosotros les vamos a preguntar. Ahora vamos a ir a las crisis frontales, que no les voy a mostrar videos de esto, nada. Después vamos a ver una crisis generalizadas y les voy a contar la diferencia de esa ausencia, y ahí vamos a volver a las crisis focales, para que entiendan las diferencias. Las crisis frontales, si bien son frecuentes, son menos frecuentes que las temporales, y de la del cuadrante posterior son más infrecuentes todavía. Acá básicamente nuestro cerebro está dividido en partes, anatómicamente, en su forma, y en su función, como que cada parte tiene su función más o menos particular, ¿sí? Así es que nosotros funcionamos normalmente. ¿Qué pasa en una crisis de epilepsia? No es que viene algo extraño de afuera y yo voy a tener una manifestación que nunca hice en mi vida. Lo que va a suceder es que esa función del cerebro que aparece normalmente en mi vida va a aparecer, pero modificada. Entonces no va a haber eventos raros, ¿sí?, alienígenas. Son todas funciones del cerebro que cuando aparecen, como están sobreexcitadas, van a aparecer de manera en que habitualmente no las vemos, ¿sí? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que el frontal tiene funciones motoras, cuando motoras, yo me estoy moviendo gracias a mi frontal.
Cuando se hiperexcita, en lugar de ser este movimiento más o menos modulado, se me va a poner rígido y va a temblar. No deja de ser algo motor modulado por la función motora del frontal, ¿sí? Pero está un poquito modificada. El frontal tiene, en alguna de sus partes, el frontal es gigante, es enorme y tiene 52 millones de funciones. Algunas de las funciones del frontal son como cognitivas o manejar las emociones. Entonces, un paciente, por ejemplo, si nosotros estamos viendo una película y de repente de terror, parte de la sensación de terror, que se nos pone los pelos de la piel de gallina, toda esa sensación, en parte es el temporal y en parte es el frontal, que está respondiendo a esa sensación de miedo que nos genera la película. Bien, cuando ocurre solita, porque ese cerebro está sobreestimulado teniendo una crisis, yo puedo tener una sensación de miedo o de terror sin claramente estar viendo nada que me genere terror, ¿sí? Entonces puede haber también manifestaciones emocionales, ¿sí? Cuando no tengo un estímulo para tener esa sensación de terror. Si me voy al occipital, por ejemplo, que tiene, tiene la función de que nos permite ver, de la visión. Si se sobreestimula ese occipital, yo puedo ver cosas, lucecitas, formas que no están. No estoy alucinando, ¿sí? No es que tengo un problema psiquiátrico, porque cuando termina la crisis desaparece, y digo, ¡ay, desapareció! Y duraba unos segunditos. ¿Sí? Paciente psiquiátrico, perdón, digo, no me gusta paciente psiquiátrico, el paciente que tiene una patología psiquiátrica puede ver algo, pero te va a decir, no, sí, eso está ahí, claramente. ¿Sí? Ustedes, si tienen una crisis con algo visual, lo ven durante la crisis, una vez que termina la crisis desaparece y ustedes dicen, che, ¿qué pasó ahí? Eso no está ahí. Ustedes saben que eso no está ahí realmente. ¿Sí? Bien. Bueno, ya les hablé de las crisis del cuadrante posterior. El parietal, por ejemplo, es el que nos permite sentir lo que nosotros tocamos con las manos, con el tacto. ¿Sí? Sensación lisa, rugosa, todo lo que tocamos, todas las texturas que tocamos, bien. Cuando hay una crisis, por ejemplo, del lóbulo temporal, yo puedo sentir, ¿vieron cuando uno se sienta con las piernas cruzadas o algo así, que de repente, uy, se me durmió el pie? Esa sensación de hormigueo nosotros la llamamos parestesia. Bien, en una crisis del lóbulo parietal, puede ser que ustedes empiecen con una parestesia, con ese hormigueo, cuando ustedes no estuvieron, digamos, haciendo algo que les pueda generar eso. Y obviamente después tiene que haber otras manifestaciones, ¿sí? Si no es como raro que pase esto. Bien. Y ahora vamos a las crisis generalizadas. Y acá vamos a ver algunos videitos, así a ustedes les queda como bien claro cuáles son los tipos de crisis. Y después vamos a comparar sobre todo esta crisis que vamos a ver ahora con lo que es una crisis focal. Le bajé el volumen porque si no está muy alto y hace mucho despelote. Lo voy a pasar otra vez porque es cortito. Acá van a ver dos cosas. Acá encontré el cursor, bien. Lo voy a poner otra vez. Esto es sacado de YouTube, o sea que viejo, muy viejo. Y van a ver en la mitad izquierda de la pantalla lo que es un electroencefalograma. No hace falta entender mucho, van a ver que esto, pónganle entre comillas que es normal, y de repente van a empezar a ver una mancha negra que ocupa todo. Y a la derecha van a ver al paciente, creo que es francés, que le están pidiendo que cuente, ¿sí? Y en algún momento cuando aparece esa mancha negra en el electro, van a ver que empieza como a parpadear y lo que empieza a contar se va a cortar. Y cuando termina la mancha negra van a ver que se recupera y hasta se ríe porque dije, uy, bueno, pasó algo, se dio cuenta que le pasó algo. Está contando, ahí aparece esa mancha negra en el electro y vean cómo se quedó, parpadea un poquitito, se quedó ahí, mirando un poquito para arriba, quietito, y en cuanto termina esa mancha negra, ahí empezó a hablar, bien, y ahí se ríe, como diciendo, ¡ay, pasó algo!, ¿no? Dejé de contar, se dio cuenta de que le pasó algo. Bien, eso es una ausencia. Es una epilepsia
una crisis generalizada. Las epilepsias focales, pónganle que por ahí van a ver al paciente así también. Pero, esto duró 5 segundos, 10 segundos. Las crisis focales duran más, ¿sí? 1 minuto. Y vieron que cuando terminó, se recuperó así, enseguida. En las crisis focales el paciente tarda un rato más, ¿sí? Es más, tarda más en recuperarse a veces que lo que dura la crisis. Y si bien lo vieron parpadear un poquito y con los ojitos para arriba, vieron que no hizo mucho más, no es como que se quedó quietito en realidad. En las crisis focales, mover la boca, mover las manos, muy sutil, ¿sí? En la cama no tiene que ser un movimiento súper amplio, pero tiene más manifestaciones. Y lo que nosotros vamos a buscar es ese famoso aura. En las crisis focales suele haber un aura, el paciente siente algo cuando empieza la crisis. En esta crisis no pasa nada. Creo que de tiempo vamos bien. Creo. Bien. Ahora, este es un video editado de una paciente mía. Van a ver los brazos y la cabeza. Y creo que las piernas también. ¿Ven ahí el bracito? Esa pequeña sacudida. Ahí difunde un poquito más a la cabeza. Creo que había alguna más. Ahí, ¿vieron ahí cómo hizo con la cabeza? Esto se llama mioclonía. ¿Qué es? Por ahí no es lo mismo, pero básicamente, ¿cómo van a reconocer una mioclonía? ¿Vieron cuando ustedes están...? Bueno, hace años había una propaganda. Veo gente joven, o sea que no sé si se van a acordar. Era una pareja que creo que él tenía una voz finita. Entonces la señora o la chica estaba lavando los platos y él aparecía de atrás con su voz finita y la mina se pegaba un miedo, perdón, iba a decir otra palabra, tenía miedo y hacía como un sobresalto y tiraba todos los platos al demonio. Bien, quizás alguno las tenga cuando se van a dormir o cuando uno está acá en un congreso para pacientes de epilepsia y la charla está muy aburrida y uno no durmió mucho a la noche y se está quedando medio dormido y de repente uno un cabezazo y parece como que se despierta. Bueno, esa sacudida, ¿sí? No vi a nadie haciéndolo acá, así que voy bien, vamos bien, bien. Eso es una mioclonía. Esas son mioclonías normales, ¿sí? Todos las podemos tener. Yo soy de dormirme, no porque el otro sea aburrido, sino porque me pasa, ¿qué le vamos a hacer? Eso es una mioclonía. El tema es que cuando aparece, o al despertar, o en otros momentos del día donde no tenía que aparecer, bueno, ahí se vuelve patológico. Y no de casualidad, dejé para el final, no sé si es llamarla la estrella de las crisis, pero es como la más llamativa. Pero la dejé para el final, primero porque es la que más llamativa, la que más asusta, pero también porque es la menos frecuente. Entonces van a ver esto, que es lo que la gente en su cabeza tiene de una persona con epilepsia, sin embargo es lo menos frecuente que le puede pasar a una persona con epilepsia, que son las crisis tónico-clónicas generalizadas. También sacado de YouTube, acá sí le saqué el sonido porque el sonido estaba muy alto, era un despelote. Vean cómo empieza, con su bracito desvía la cabeza, se pone todo rígido, grita y empieza a temblar todo. Y hace años que hago epilepsia, pero sigue no gustándome ver estas cosas. Así que la vamos a cortar ahí. Vean que rápidamente todo su cuerpo, incluso la cabeza, ¿no? Está todo rígido, que la cabeza la lleva para atrás, los ojos para atrás, todos los músculos del cuerpo, incluso los que no vemos, se ponen rígidos y empiezan a temblar. El grito que escuchan es porque los músculos que no vemos, por ejemplo, son con los que hablamos, se contrajeron.
Entonces salió ese grito gutural que parece que se está muriendo el paciente. ¿Sí? Son feas de ver, feas de tener. El paciente a veces lo feo es que después queda recontra cansado, a veces se golpea o a veces se lastima, pero de la crisis el paciente después no recuerda nada, por suerte. ¿Sí? Acá sí hay compromiso de la conciencia. ¿Sí? Pero para los que tenemos que ver esas crisis, para la familia o aquel que acompaña a esa persona, ve eso y se asusta un poquito. Sobre todo las primeras veces. ¿Sí? Después uno aprende a convivir con eso y la cosa fluye. ¿Sí? Pero al principio esto es difícil. No, vamos, fuera, pato de video. Bien. Ahora, ¿por qué tenemos que... los médicos solemos ser un tanto cuadrados, ¿no? Clasificamos todo. De hecho, nosotros, ahora que la veo acá, la doctora Gamboni, que es neuropediatra, yo soy neurólogo de adultos. Siempre, a modo de chiste, siempre yo los pincho, los jorobo con que ellos buscan síndromes en todos lados, tiene que haber siempre un síndrome. En adultos hay algunos síndromes, pero no tantos. Entonces siempre les jodo, ¿y por qué? Ella ahí me dice... Ya te van a llegar. Ya me van a llegar. Me está diciendo, para los que no escuchan, que están me retruca que ya me van a llegar. Bien, yo lo digo a modo de chiste, ¿sí? ¿Por qué uno tiene que buscar un síndrome? ¿Por qué uno tiene que ver si es una crisis focal o una crisis generalizada? ¿Qué tipo de epilepsia tiene el paciente? Bien, porque cada uno de estos cuadros tienen... Algunos, hoy por hoy, algo que hablábamos con la doctora afuera, hoy por hoy la medicina está cambiando mucho, con la genética y otras cuestiones está cambiando mucho. Entonces uno empieza a encontrar tratamientos más específicos para algunos tipos de epilepsia. Y para otros, por ahí no tanto, son las medicaciones que tenemos a disposición, pero hay algunas medicaciones que para algunos tipos de epilepsia van mejor, para otros van peor o viceversa. Algunos obviamente son todoterreno y sirven para lo que sea. ¿Sí? Pero hay algunas medicaciones incluso que pueden empeorar algún tipo de crisis. Entonces, saber si es una crisis focal o una crisis generalizada me ayudó un poquito a elegir el tratamiento. Ni les cuento si encontramos un síndrome genético que tiene algún tratamiento particular. Y también me va a dar información sobre el pronóstico. A ver, yo hablar de curación de la epilepsia, me encantaría mentirles y decirles, les vamos a curar la epilepsia a todos, pero claramente ustedes saben que eso es bastante difícil. Sin embargo, a mí tampoco me gusta hablar de, vas a tener que tomar medicación para toda la vida. Yo no sé qué pasan 10 años y si aparece algo nuevo que revoluciona todo, la verdad no lo sé. ¿Sí? Pero estamos hablando de tratamientos de largos años, por mucho tiempo. Entonces, saber si una epilepsia, si uno ya sabe que va a ir mejor o peor, me ayuda a mí a encarar todos esos años de convivencia con el paciente. ¿Sí? Entonces, saber qué tipo de crisis tiene el paciente no es solo un juego académico nuestro de cómo lo clasifico, mirá qué lindo, tiene una crisis focal, una generalizada. No, me cambia el pronóstico, yo le puedo dar información pronóstica al paciente y me va a mejorar cómo yo lo voy a tratar. Bien, primera charla de la mañana, creo que la hicimos bastante entretenida, no creo que sus caras estén así, creo que están bastante mejor, no sé ahí del otro lado en streaming, acá en streaming están todos en bata, en shortcito, bermuda, tomando su cafecito, acá creo que los mantuve bastante despiertos. Bien. Antes de pasar a la segunda charla, creo que podemos hacer preguntas. Y no me despido ni nada porque después seguimos un ratito más. No se libraron de mí tan fácil. No, para nada. Bueno, primero, gracias. A ver. Ahí está. Más para acá. Ahí está. Ahí me tomo. Bueno, primero, gracias. ¿Ese es tu mejor perfil o un chiste? ¿Sí? En realidad sí. Tratemos de que sí, no sé cómo se estará viendo en YouTube. ¿Se está viendo bien? Listo. Bueno, perdón que me la espalda a todos, pero ahora va.
Bueno, gracias por la charla. Bueno, vamos a hacer más o menos unos 10 minutos de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta hacia el profesional, se puede acercar hacia el micrófono. No sé si puedo acercarme yo de igual manera a la persona. Bueno, también. Sí. No, que vengan. No, bueno, que van a tener que acercarse hacia este micrófono. Sí, antes me dijeron que lo vamos a hacer como en Harvard. Nada, que hay que acercarse porque el que pregunta también lo ven en streaming, ¿sí? Y escucha. Si lo dicen desde allá, tenemos que traducir lo que están diciendo. Están todos remolones, no se quiere parar nadie. Perdón, la vergüenza. O no hay preguntas, entendieron todo, o no entendieron nada. Tenemos la primera variante. Ay, soy muy petiza. Guillermo, te faltó el banquito. Sí. Ahí está. Muy mal lo tuyo, ¿eh? Te faltó el banquito, Guillermo. Bueno, buenos días, doctor. Gracias por la charla. Muy interactiva, muy linda. Quería preguntar, ¿en qué momento, cuando ustedes atienden a un paciente con crisis de epilepsia, empiezan a sospechar que a lo mejor hay un síndrome genético? Esa creo que es pregunta para la doctora. Ah, Yo bueno. soy adulto, a mí la genética... no, a ver... por lo menos en adultos... ¿Puedo preguntarle otra, si no? Después me preguntas Ok. otra. Yo voy a responder desde la neurología de adultos, ¿sí? A veces, como dice la doctora, ya te van a llegar. A veces no llegan. Y después lo empezás a sospechar. Primero, si además de la epilepsia, tiene otras cosas. Habitualmente, en serio, acá lo tengo a Brian, creo que a Brian jamás lo revisé. Te cuenta que además de las crisis, no sé, no puede mover un brazo o tiene debilidad en alguna parte. Te cuenta algo más neurológico que ahí decís, veamos qué es esto. Ahí uno lo revisa al paciente. Alguien le dice, tengo que revisar al paciente. Bueno, revisamos al paciente. Si hay un foco motor o algún hallazgo en el examen físico neurológico, uno ahí dice, empecemos a buscar una causa más allá de las cosas habituales. Después, si hay cosas que no sean neurológicas, parece que en estas épocas de cancelaciones lo que voy a decir va a ser medio raro. Pero cuando uno ve al paciente, uno ya hace la consulta para nosotros, siempre decimos que para nosotros empieza cuando el paciente entra caminando por el consultorio. Ahí uno lo ve, cómo camina, cómo se mueve, cómo viene vestido, la actitud que tiene. Uno ahí empieza a ver muchas cosas del paciente, ¿sí? No es chiste lo que les voy a decir. Cómo es el pelo, por ejemplo, si está normal o hay algunos síndromes genéticos que el pelo se implanta más bajo, más alto, la forma de las orejas, la forma de la cara. Uno busca lo que nosotros llamamos fenotipos, es decir, caras o formas del cuerpo particulares de algún síndrome genético, de por lo menos uno dice, hay algo que me hace sospechar. Por ahí no sé qué es síndrome genético, pero hay algo que me hace sospechar. Hago el comentario de cancelaciones porque no es que yo lo voy a discriminar a ese paciente, simplemente quiero ver qué es lo que tiene. Entonces yo tengo que ver y tengo que, no sé si juzgar es la palabra, pero tengo que ver, ok, esta es una persona normal o esta es una persona que parece que tiene algún problema. Si tiene manifestaciones dermatológicas en la piel, ¿sí? Y si alguna de esas cosas, la historia familiar también. Y además de la historia familiar, lo que uno siempre pregunta es los datos de cómo fue su nacimiento. Si estuvo todo bien, si hubo algún problema, si hubo, no sé, sufrimiento en el parto, si fue cesárea, bueno, ¿por qué? ¿Fue programada porque ahora todos programan la cesárea? ¿O porque hubo un problema? ¿Sí? A ver si le faltó oxígeno o hubo algún problema. Si tenemos algún mínimo indicio, tenemos que ver cómo está el corazón,
u otros órganos, ¿sí? Para ver si no hay algún compromiso extra de la epilepsia, ¿sí? Y a veces uno lo puede sospechar si vos tenés una crisis focal, por ejemplo, le das la medicación indicada para las crisis focales y de repente, che, este paciente está yendo peor de lo que yo me imaginaba. Cuando tiene una respuesta que no es habitual, una respuesta que vos no esperás al tratamiento. Ahí también es, acá no habrá otra cosa, y ahí por ahí uno lo puede ir a buscar. Después Betty por ahí responde más de la pediatría, que ahí buscan más cosas. Si tiene, por ejemplo, cognitivo, un retraso mauditivo o no, ¿sí? A ver, chiquito que nace con circular de cordón, anoxia, puede tener un retraso mental, por eso puntual, sin que haya algo genético. Pero también es un elemento más que uno junta, ¿sí? Una sola cosa, no pasa nada. Vos tenés, si juntás 2 o 3 cosas que te llaman la atención, decís, ¿no habrá algo genético acá atrás? Muchas gracias. Ibas por la segunda, ibas por la reelección. Sí, en realidad también quería preguntar... Ahí, a los dos. Bueno, muchas gracias, muy claro. Y también quería preguntar cuál es la diferencia, o si hay, entre crisis de epilepsia y convulsiones, porque no me queda claro. Yo creo que, la palabra convulsión hoy por hoy la queremos sacar del medio. Va a ser un poquito difícil, va a llevar años y no sé si la vamos a lograr sacar. Si vamos al libro, la convulsión son los movimientos que vemos en esa crisis tónico-clónica generalizada. Nada más que eso. ¿Qué pasa? Si bien, como les dije, no es lo más frecuente, es lo más llamativo, si vos ves en la calle a alguien que tiene una crisis focal o una ausencia, no te diste cuenta por ahí. Si tiene una crisis tónico-clónica generalizada, no solo te das cuenta, sino que o lo ayudás o salís corriendo. Entonces de ahí es que ese término convulsión, que son solo esas crisis, se extiende y se empieza a usar para todo. Y hoy por hoy, en los ámbitos académicos, la palabra convulsión debería dejarse de usar directamente. La idea es que deje de existir. Y en todo caso, son sinónimos. Eventualmente veremos qué tipo de crisis, qué tipo de convulsión, pero tómenlo como sinónimos. Otra cosa que pasa es que viene el paciente y te dice, tengo ausencias. Las ausencias aparecen en general en determinada edad, y vos ves una que es en infancia, adolescencia, vos ves una persona de 50 años que viene, ok, tuve epilepsia, tengo ausencias. Y vos lo mirás y decís, no, eso no es una ausencia, claramente no, porque no puede aparecer a esa edad. Seguramente va a ser una crisis focal, pero también, como son palabras de uso común, el paciente te dice que tiene ausencias, punto. Bueno, vos después lo reinterpretás y ya está. ¿Sí? Bien. Bien, ahí va, perfecto. Bien, doctor. Vamos a ir cerrando y tenemos bastantes preguntas por el chat, pero bueno, lamentablemente estamos cortos de tiempo para seguir con la doctora acá presente. Pero vamos a hacer una pregunta que en lo personal también a mí me resultó curiosa. A ver si ahí se escucha bien. Tobías no avide la pregunta. Doctor, yo emití un sonido antes de una convulsión tónico-clónica. Mi neurólogo me dijo que es porque se cierra el diafragma. ¿Puede ser? ¿Es así? Un poco lo expliqué con los músculos de la faringe. En la crisis tónico-clónica generalizada se ponen todos los músculos del cuerpo, así como se pone rígido el brazo. Bueno, eso pasa con todos los músculos del cuerpo. Incluso el diafragma, pongámosle, pero sobre todo los músculos de la faringe, de la laringe, de la garganta, las cuerdas vocales, ¿sí? Que no dejan de ser un músculo. Entonces, ese grito se produce sobre todo porque esto se cierra, el aire que hay ahí adentro va para afuera rápido, brusco. Cuando hablamos, el sonido es porque sale aire, pues nosotros sacamos aire cuando hablamos. Si lo sacamos de forma brusca, no va a ser un lindo sonido, va a ser un grito. Parte del diafragma pasa.
Igual quiero aclarar una cosa, no es que se van a morir porque se les contrajo el diafragma y tienen esta crisis, porque el diafragma, no sé si todos lo saben, es uno de los músculos que, el músculo principal que nos hace respirar. ¿Sí? Entonces no por tener una crisis tónico-clónico generalizada se van a morir porque dejan de respirar. O sea, aclaremos ese punto. Pero sí, es parte del diafragma y sobre todo los músculos de la laringe y la faringe que se contraen, mandan todo el aire de golpe hacia afuera y eso sale como ese grito gutural, como ese grito feo. Listo, perfecto. Bueno, agradecerle por su tiempo, agradecerle por la charla y bueno. Y sigo yo. Y sigue usted. Drupi, figurita repetida. Bueno, vamos con la siguiente charla de cómo asistir en los distintos tipos de crisis y las herramientas que nos pueden brindar. Bien. Acá vamos a... No me pareció didáctico ver por ahí por tipo de crisis con alguna diapositiva por tipo de crisis. Entonces, vamos a tener 2 diapositivas con las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer. Y después lo iremos adaptando un poco entre todos con las cosas que hay que hacer por ahí ante cada uno de los tipos de crisis de las que hablamos. Bien, entonces, acá en realidad falta algo, que es lo primero que tienen que tener. ¿Alguien sabe qué es lo primero que tienen que hacer? Les estoy mirando a la cámara, así fijo, y a los que están acá. ¿Alguien sabe qué es lo primero que hay que hacer cuando uno ve a alguien que tiene una crisis? ¿O lo primero que hay que tener? A ver. Para mí lo primero, como paciente con epilepsia, es que la otra persona esté tranquila. Para mí por lo menos es fundamental. Excelente, esa era la respuesta. Esa era la respuesta. Ante una primera crisis, el otro se asusta y es un poquito complejo. Eso se va aprendiendo. Pero lo primero que hay que tener es tranquilidad. No sé si todos, pero muchos de los que están acá tienen epilepsia. No sé hace cuántos años, pero están vivos, hacen sus vidas, están acá, no se murieron, siguen adelante, ¿sí? Entonces, cuando uno ve una crisis de epilepsia, ok, de esto no te vas a morir, entonces yo me tengo que tranquilizar. Es lo primero que hay que hacer. Si yo no estoy tranquilo, me voy a mandar una macana, voy a hacer las cosas tontas y a loca. Bien, entonces primero tengo que estar tranquilo. Después, a todo el público, ¿cuántos les duran, los que quieren contestar? Yo no estoy obligando a nadie. Los que quieren contestar, ¿cuántos les duran habitualmente sus crisis? O las crisis de sus conocidos, así no lo hacemos personal. Menos de un minuto. Menos de un minuto, bien. Entonces la otra cosa que hay que hacer es agarrar un reloj, celular, lo que sea, y ver el tiempo. Las crisis habitualmente duran menos de 1, ponele 2 minutos si es un poco larga. Entonces si es 1 o 2 minutos, listo, estamos dentro de lo normal, te recuperaste, ya está. Si la crisis dura más de 3 o 5 minutos, llamemos a la ambulancia. Ahí hay que activar el sistema de emergencia, ¿sí? Entonces el tiempo es la otra cosa fundamental que tenemos que tener en cuenta. Estar tranquilos y medir el tiempo. Si estamos tranquilos, cortita, menos de 1 minuto, te recuperaste, listo, no hay más nada que hacer. Después, bueno, un poco la respuesta la di yo. ¿Qué cosas hay que hacer o no hay que hacer hay que hacer muchas cosas en una crisis? Les diría que básicamente que no hay que hacer nada. Es solo esperar que se le termine la crisis al paciente. O sea, no hay que hacer demasiadas cosas. Bien, vamos a dar algunos tips para mejorar un poquito el cuidado de esa persona. En lo posible, recostémoslo en un lugar o en el piso o un lugar cómodo. Cómodo, la cama puede ser cómoda, pero de la cama se puede caer. Entonces por ahí en el piso, en un lugar donde evitemos un accidente extra. Lo mismo es con las cosas que hay alrededor. Si yo me caigo acá, tengo una crisis acá, pónganme en el piso, pero córranme la silla o esas cosas como para evitar que si yo me muevo,
¿sí? Durante la crisis no me termine golpeando con un objeto que está alrededor. Yo me voy a estar moviendo seguramente. Parte de lo que se mueve es mi cabeza. Bueno, si se mueve, intenten que no se mueva contra el piso, ¿sí? A lo sumo pónganme un saquito, algo, un almohadón, lo que tenga, una ropa, para que en lugar de que mi cabeza si se mueve pegue contra el piso, pegue contra algo un poquito más acolchado. Todo obviamente dentro de la medida de las posibilidades de las cosas, los recursos que tenemos en el momento donde estemos. En el medio de la calle, y a veces no tengo nada de todo esto, ¿sí? Pero intentemos que no se golpee la cabeza contra el piso. Después, esto es cuando se pueda. Si no se puede, no se puede. Pero cuando se puede hay que intentar ponerlo de costado. En algunas crisis de epilepsia hay mucha salivación. No es algo habitual, pero pónganle que el paciente puede vomitar. Yo lo pongo de costado, le va a mejorar la respiración, la saliva le va a fluir, ¿sí? Y no se va a ahogar con la saliva. Si tiene un vómito, lo mismo. Si queda boca abajo, no es que se va a morir por la crisis, pero básicamente quedó con su nariz y su boca pegada al piso, por ahí tiene una dificultad para respirar. Bueno, ahí lo ponemos de costado, ¿sí? Y ese paciente tiene la crisis, pero va a poder respirar bien. Lo mismo con la ropa, si la pueden aflojar un poquito. No hay que por ahí tocar demasiado, ahí estoy viendo, ¿sí? Que sobre todo en el cuello, si tiene pañuelos, corbata o algo así, bueno, por ahí eso sí aflójenlo. O un poco la camisa, si tiene ropa flojita por ahí no pasa nada, ¿sí? La idea es intentar, uno tiene que saber que la crisis va a empezar y va a terminar. Si yo tengo todo el cuerpo tenso y yo lo agarro para intentar contener ese movimiento, lo más probable es que le lastime los músculos. Entonces hay que acomodar al paciente que no se lastime y dejar que la crisis progrese y termine solita, ¿sí? A veces por querer hacer cosas de más termino lastimando al paciente. Otra cosa, porque debe estar en la otra diapositiva. A ver, esperen que chusmeo acá. Sí, está en la otra diapositiva. Bien. Entiendo que acá las situaciones, los escenarios pueden ser muchos. Si uno tiene tiempo, no está apurado y quiere ayudar al otro, bueno, esperar sí que termine la crisis, ver que el paciente esté bien, que se recupere. Ok, tenés epilepsia, esto es lo que te pasa siempre, listo. Bueno, ¿te podés ir solo a tu casa? Listo, genial. No, ¿para qué llamamos una ambulancia? ¿Sí? O, nuevamente, 5 minutos, no importa si te recuperas o no. Yo llamé a la ambulancia. Si hacen algo no en la guardia, ya es problema de la guardia, ¿sí? No de ustedes. Bien. Y quizás para aquel que tiene epilepsia hace rato y tuvo una crisis en la calle, bueno, por ahí eso no importa tanto. Pero cuando es la primera crisis o algo así, ¿qué dijimos en la charla anterior? Que el médico habla con el paciente, que el paciente puede sentir cosas cuando empieza la crisis y que eso nos da información fundamental. Bien, cuando se recuperan de la crisis, ¿qué viste? ¿Qué hice? Y piensen, preguntarle a la persona, contarle, mira, hiciste esto, lo otro. ¿Sentiste algo? Sí, bueno, acordate de eso porque cuando veas al médico se lo va a tener que contar. ¿Sí? Darle la información a esa persona para que después cuando vaya al médico tenga esa información. Pues sobre todo si perdió la conciencia, el paciente no sabe qué cuernos pasó. Sabe que estaba caminando y ya no se acuerda nada más. El resto se lo tienen que contar uno. Bien, ahora, ¿qué cosas no tenemos que hacer? Como les dije antes, no hay que tratar de evitar los movimientos. Y la otra, que lo van a escuchar por todos lados, tiene una crisis, ponele la billetera, el cinturón, lo que sea dentro de la boca. A ver, no les puse una fotito de la lengua, porque se traga la lengua, se va a ahogar con su propia lengua. No traje una fotito, les tendría, porque la lengua, uno ve esta solita ahí, la lengua, pero la lengua es una cosa enorme y todo donde se implanta la lengua tiene una base así.
Yo veo la puntita que sale y que se mueve. Es imposible que esa lengua se vaya para atrás y ustedes se traguen la lengua. No hay forma anatómicamente de que eso pase. ¿Sí? Lo vemos. Lo vemos ahora. De que te traigas la lengua, no hay chance. No hay chance. Puede ser que se muerdan la lengua y la lengua les puedo asegurar que sangra a lo loco. Sí, sí. Pueden ser que, perdón por lo tremendo, pueden ser que se saquen un pedacito de lengua. Sí, puede ser. Va a sangrar, les va a molestar y les va a doler una semana entera. Sí, pero no se van a ahogar por eso, no se van a morir por la lengua. ¿Y qué pasa? Así como se contraen todos los músculos del cuerpo, se contraen los músculos de la masticación. El paciente, ustedes les van a estar poniendo el cinturón en la billetera, ahí se les escapó y el paciente hizo así, les van a morder sus dedos. Vamos a tener al paciente con la crisis y ustedes, no he visto nunca dedos arrancados, pero sí he visto dedos lastimados feo, ¿sí? Por mordeduras, por querer poner algo en la boca del paciente. ¿El paciente se puede lastimar, puede sangrar? ¿Es horrible ver eso? Sí. ¿Es grave? No. Eviten terminar ustedes con una mano o algo lastimado por ponerle algo en el paciente en la boca. ¿O? O los dientes rotos del paciente. También, ¿puede ser que se le haga un diente? Sí. ¿Son caros los procedimientos odontológicos? Sí, es un dolor de cabeza después. Pero bueno, es el paciente que tuvo la crisis, son las causas. No agreguemos una segunda persona con problemas. Bien, no hay que intentar darle respiración boca a boca. En realidad es porque la persona, si cuando termine la crisis, van a ver que empieza a respirar sin ningún tipo de problema. Incluso una crisis tónico-clónica generalizada. Algunos de ustedes habrán tenido alguna y están acá. Que cuando uno lo ve, parece que se muere la persona, a veces asusta mucho, ¿sí? Va a pasar, se va a recuperar. Yo ahí a los pacientes de consultorio a veces les doy el ejemplo de, si ustedes se meten en una pileta, o cuando éramos chicos que todos jugábamos y nos metíamos en la bañera y, a ver, me voy a sumergir, a ver cuánto aguanto abajo del agua. A veces un minuto podés, yo a esta altura no, pero si lo entreno, uno dura un minuto sin respirar y abajo del agua mientras está en la playa, en la pileta, en la bañadera. ¿Y las crisis cuánto dijimos que duraban? Un minuto en general. No te vas a morir por no respirar un minuto. ¿Sí? Uno lo puede hacer de forma voluntaria cuando estás en una pileta. Bueno, si tenés una crisis y dura menos de un minuto, tampoco te vas a morir por eso. ¿Sí? ¿Y qué pasa si hacemos respiración boca a boca? Nos puede morder no solo el dedo, nos puede morder otra cosa. Puede dar salivación, puede vomitar, puede haber sangre. No estamos en los 80, 90 en la gran epidemia de HIV, pero el HIV sigue estando, ¿sí? Hay enfermedades que se pueden transmitir. Evitemos cosas que pueden traer otras consecuencias cuando no sean necesarias. Y después, hasta que no vemos que realmente el paciente esté bien recuperado, no le demos de comer, de tomar, esperemos que se recupere un poquitito, está todavía inconsciente, no sé si le doy algo de comer y se va a terminar atragantando por lo que le doy de comer. Hay que dejar que se recupere solito el paciente, básicamente. Bien, entonces, para cerrar, las crisis focales y las ausencias, donde el pacientito está ahí, quietito, ¿piensan que hay que hacer algo? Nada, solo tranquilidad y tomar el tiempo. Por eso dijimos que son las cosas muy importantes. Después nada de todo esto que dijimos, porque el paciente lo va a tener ahí. En las mioclonías, en la sacudida, nada. Cuando vos querés hacer algo ya pasó la mioclonía, dura menos de un segundo. Todo esto sobre todo para las crisis tónico-clónicas generalizadas. Quiero finalizar la charla con lo que dijo ella. Lo primero que hay que hacer cuando uno asiste a alguien que tiene una crisis, uno tiene que estar tranquilo. Creo que ese es el objetivo principal de esto. Muchísimas gracias.